y soldadura con gas al soplete, o sea, la oxiacetileno. ¿Okay? Lo que sí nos tiene que quedar, o les tiene que quedar claro, ¿sí? Que lo que vamos a ver acá en el desarrollo de esta unidad, ¿sí? Van a ser los conceptos básicos, ¿sí? Los conceptos básicos de los distintos métodos, los distintos procesos de soldadura que existen, ¿sí? No vamos a ver tampoco todos, porque hay muchos métodos, ¿sí? Hay algunos, de hecho, yo desconozco algunos, digamos, yo sé que existen, pero no tengo ni idea, ¿sí? Eh, Así que bueno, pero lo que se ve acá, lo que vamos a ver acá, le alcanza y le sobra, ¿sí? Por supuesto, le alcanza y le sobra para poder desenvolverse en un ámbito industrial. Un ámbito industrial eh, en la región, digamos. Todo depende del ámbito, por supuesto. Ahora, si no te vas a dedicar solamente a dar soldadura, y bueno, capaz que va a haber que estudiar un poco más, digamos. ¿Ah? Pero lo básico, lo que se usa, digamos, acá en el medio, alcanza y sobra. ¿Sí? Vuelvo a repetir, también esto se hace también con la práctica, ¿no es cierto? O sea, todo esto se debe reforzar con la práctica. ¿Está? Y mire, yo cuando trabajaba en el taller metalúrgico, la verdad que los primeros tiempos, porque el taller metalúrgico mucho, y andaba a los tumbos, andaba a los tumbos porque todas cosas que yo desconocía, eh, no sabía ni lo que era un consumible, a ese nivel estaba, digamos, ¿no? Está, bueno, hoy digamos, eh, suerte, ¿no? Pero digamos, eh, tienen a un profesor que, digamos, trabajó en la industria metalmecánica, la industria de producción, industria de proceso, y digamos que tienen esa suerte, digamos, por decirlo así, de que le puedo transmitir esos conocimientos, digamos, prácticos. Uno, no todo. Así que bueno, no. Uno aprende mucho con el uso de los catálogos, ¿sí? Acudiendo a la página del fabricante, de los fabricantes, proveedores, ¿sí? Con los catálogos y con las herramientas que uno tiene de física, matemática, química, ¿sí? Termodinámica, eh, digamos, uno puede lograr entender todo, digamos, ¿no? ¿Está? El tema es que puedes poder asimilarlo y llevarlo a la práctica. ¿Está? Así que bueno, otro que yo soy técnico también y eso ayuda mucho, ¿no? Qué bueno, no olviden de marcar la asistencia. Bueno, entonces vamos a definir, digamos, soldadura, definición y características generales. La soldadura podemos definirla como un proceso un proceso en el cual es un método para unir piezas metálicas. ¿Sí? Recuerdo que, viste que lo hago, ¿no? En mi época era sexto año en la escuela técnica. O sea, al primerizo le mandábamos a pedirle al jefe de taller depósitos de materiales en soldadura para madera, porque nosotros queríamos madera, entonces los primerizos iban, buscaban su electrodo para madera y se le cagaban de risa ya. Pero bueno, son anécdotas, ¿no? Con valor. Así que bueno, entonces la soldadura es un método de unión fija, ¿no? Unión permanente, o sea que hay muchas formas de unir piezas, eso ustedes habrán visto seguramente también el mecanismo, ¿no? De manera de vincular piezas. El método de soldadura es un método de unión fija y permanente, por lo tanto es un método que no puede estar pensado o no puede ser aplicado o no es conveniente que sea aplicado a equipos o instalaciones que pueden estar sometidos a mucho desarme, digamos, ¿sí? Porque eso implica ¿qué cosa? Cortar el material si yo necesito desarmar algo. ¿Está? Entonces, y eso lleva tiempo y dinero, ¿no es cierto? Tiempo y dinero, ¿no? Entonces, el método de unión, soldadura, es un método que tiene que estar pensado para aquellos equipos que presumiblemente no se van a
van a desarmar, digamos. ¿Tá? Pasa en el caso de las calderas, ¿eh? ¿Tá? Las calderas, por ejemplo, eh, las calderas acutubulares, eh, los tubos normalmente van soldados al tomo. Ahora, cuando se te pincha un caño, digamos, bueno, o lo soldás, o el caño se te quemó y quedó con una pared muy pequeña, y bueno, hay que reemplazarlo. Entonces, bueno, lo cortás, no te queda de otra, digamos. Y encima después hay que cortar la parte soldadura, que eso es un trabajo, digamos, ¿no? En cambio, si los tubos van mandrinados, que también los hay, si van mandrinados, ¿sí? Van fijados por presión, digamos, por deformación plástica, eh, se corta la virola donde queda el mandrinado del tubo hacia el domo, hacia la placa tubular, si es una caldera, por ejemplo, tubular. Bueno, una vez que se saca eso, le pegas un golpe con martillo y el caño sale, digamos, o sea, es algo muy sencillo, digamos. ¿Ah? Pero si ya está el caño está soldado, es un problema, ¿no? Y aparte hay otras cuestiones que después, eso más adelante, en quinto año, ahora en quinto, el año que viene, lo vamos a ver en caldera, ¿no? Cuando veamos tracción de vapor. El problema que acarrea tener una tubería, una cañería soldada, ¿no? A el cuerpo principal de un recipiente de presión. Entonces, eh, entonces tiene que estar muy bien fundamentado, ¿no? El uso de la soldadura como método de unión de piezas, ¿no? O de partes. ¿Tá? Y ese método se logra, ¿no es cierto?, por la acción de calor, digamos, ¿no? Calor y a una temperatura que hace que los materiales se tornen en un estado plástico y de esa manera puedan unirse, digamos, plástico y incluso se funden esos materiales. Entonces, eh, en eso consiste, ¿no? Ahora bien, puede existir o no aporte material, ¿sí? Y puede hacerse con o sin presión, digamos. Entonces, básicamente eso es, en eso consiste entonces, intervienen, todo proceso de soldadura, interviene el material base, ¿sí? Que son las piezas, partes metálicas que yo pretendo unir. Eso va a ser el material base, que pueden ser iguales o no, pueden ser iguales o no. Ahora, tampoco vamos a pretender unir, por ejemplo, un SAE 1010 con una aleación de 1000. No vamos a unir eso. ¿Por qué? Porque son materiales disímiles. No sé si vieron el concepto de disimilitud en ciencia de los materiales. Quiero creer que sí, digamos, ¿no? Y después tenemos el aporte de material, ¿no? El aporte de material, ese material es el material agregado nuevo, digamos, ¿no? Material de relleno que se conoce, que es con el que se suelda, ¿sí? Pero no todas las veces se usa, ¿no? No todas las veces se usa material de aporte. ¿No? Los materiales pueden soldarse sin material de aporte. No el método, no la tecnología, ¿sí? ¿Ah? No la tecnología. Hay tecnologías que no requieren material de aporte, ¿sí? El material de aporte puede ser o no, puede ser, o el material de aporte tiene que ser, puede ser o no igual al material base, ¿sí? Puede ser o no igual al material base, ¿sí? ¿Está? Eso tiene que estar claro, ¿no? Dependiendo de la tecnología de soldadura que voy a utilizar. ¿Sí? Una unión soldada puede ser más resistente que los materiales base originales, ¿no? Si se emplea la técnica de soldadura adecuada y si se usa un material de relleno que tenga las propiedades de resistencia superiores a las del material de relleno. ¿Tá? Puede ser que sea más fuerte o no. ¿Tá? Puede ser que sea más fuerte en el sentido que tiene más resistencia mecánica, ¿no es cierto? ¿Tá? Muy bien. El metal de aportación y las consecuencias derivadas del suministro de calor, ¿sí?
pueden afectar las propiedades, de hecho, le afectan las propiedades y la forma de la pieza soldada, si no se toman los recaudos necesarios. Porque al aplicar calor hay una modificación de la estructura mecánica, ¿no es cierto?, metalográfica del material, y eso modifica las propiedades, ¿no es cierto? Entonces, puede suceder que en la zona afectada por el calor quede dura y quebradizo, todo dependiendo del material base, ¿no es cierto?, el material que estemos usando. Lo que puede derivar a falla en piezas que deban resistir vibraciones o cargas de fatigas e impacto. Eso ahí se habla muchas veces de soldaduras de responsabilidad. Cuando hablamos de soldaduras de responsabilidad, ustedes van a escuchar por ahí electrodos para soldadura de responsabilidad. Bueno, eso hace referencia justamente a que son electrodos, las características, propiedades, ¿sí? Para aplicaciones de trabajos de responsabilidad. Por ejemplo, que se ¿sí? Un edificio, por ejemplo. Un recipiente a presión. Una caldera, por ejemplo. El equipo elástico ahí que está constantemente cambiando la presión, y eso genera fatiga, ¿no? Las partes unidas, digamos, tienen que ser para fatiga, ¿cierto? Autopartes de coches, digamos, también, ¿sí? Autopartes de coches. Por ejemplo, de plantas industriales y demás. Que se te caiga una estructura arriba ahí, que se te caiga un silo en la cabeza a una persona. No va a tener problemas. Entonces la soldadura no es algo que pueda tomar a la ligera. Para determinados casos, ¿no es cierto? Estoy hablando de fabricar la reja para la ventana de mi casa, digamos, ¿no? Estamos hablando de cosas totalmente distintas, digamos. Una soldadura para hacer portoncito, digamos. O la reja, digamos. Ahí no pasa nada, digamos. Si se suelda de vuelta, ya no pasa nada, digamos. Cosas totalmente distintas. Bueno, bueno, además, digamos, ¿no? El calor causa distorsiones en la pieza, las piezas, ¿sí? Debido al calor, la acción del calor, ustedes saben que el calor se propaga por conducción a través del material, genera diferenciales o gradientes de temperatura, debido a los gradientes de temperatura, ¿no? El calor plus, ¿no? Y eso modifica también la temperatura de las partes, ¿no? Entonces, con el tiempo, ¿no? Y eso genera dilataciones y contracciones. El problema es que las piezas se dilatan y muchas veces cuando se dilatan y se enfrían, no se contraen de la misma manera con la que se dilató. Entonces, eso genera distorsiones, genera que la pieza se tuerza, ¿sí? O el material se tuerza, se doble. Y después nosotros queremos hacer una soldadura, por ejemplo, a ángulo 90 grados, hacemos la soldadura, después resulta que queda a 70 grados. Porque después soldamos 90, se enfrió y el tipo quedó así torcido. No sé por qué, justamente no tuvimos en cuenta métodos o los medios de sujeción, digamos, ¿no? Todo eso se puede evitar, digamos, estudiando la soldadura. Por ejemplo, hacer un cilindro, un silo, por ejemplo. O hacer un tanque, por ejemplo. Hacemos un tanque, hacemos la unión del cordón de soldadura. No es así soldar de una, empezar y terminar, no es así. Chapa y eso vamos a ver más adelante ahí. Pero la chapa hay que soldarla por partecitas, digamos. No, se te tuerce todo, y después una vez que se te tuerce y no lo endereza más, digamos, no queda más, digamos. Todas esas cosas no están en los libros, eso se adquiere en la práctica. Ahora tampoco usted ni yo tampoco vamos a ponernos a soldar, digamos, para eso están los operadores, los técnicos de soldadura, ¿no? Pero sí tenemos que proveerle los medios para que el operario haga el trabajo. Y decirle, bueno, mira, che, vos tenés que hacer soldar así, acá, así. Procedimiento, mostrar el procedimiento, eso sí. De todas
todas maneras vamos a ver algunas cosas, porque hay mucho que suena más o menos, ¿no? ¿Sí? Ah, bien. Bueno, la mayoría de las operaciones de soldadura se realizan en forma manual. Por lo tanto, este es un proceso que tiene, por un lado, un alto costo de la mano de obra y en algunos casos un elevado costo de preparación, dependiendo del método de soldadura que vamos a utilizar. Esto por un lado. Y por el otro lado, la calidad de la soldadura depende de la pericia del operador, depende de la experiencia del operador. Eh, y el estado de ánimo, porque a veces el operador, pero te suelda dioses, digamos, ¿no? Es excelente, digamos. Y después hay otros días que el tipo anda bien bullado y no hace un carajo, digamos, o sea, suelta todo mal, digamos. ¿Tá? Tiene problemas, no sé, diferentes tipos de. Entonces, el estado de ánimo, porque el soldador es un operario, al principio digo, ¿no? El soldador o el personal de mantenimiento es una persona en la industria es especial, digamos, es muy diferente a una persona de producción. ¿Okay? Y lo mismo el soldador. ¿No? El soldador, el eléctrico y el mecánico son especiales, digamos. Cada uno tiene digamos, su cultura, por decirlo así, ¿tá? Su cultura formada, ¿no? ¿Tá? Entonces hay que saber manejarlo ese tipo de gente. ¿Tá? Bueno, entonces la calidad de la soldadura va a depender muchísimo entonces de la pericia y del estado de ánimo del operador. ¿Sí? Más allá de la tecnología que se utilice, tener una super inverter ahí para soldar, sale mal. Bueno, esto justamente hace que en la unión soldada puedan aparecer defectos de calidad. ¿Sí? Más adelante también vamos a ver concretamente algunos defectos de soldadura, ¿no? Que eso es importante para saber cuál es el problema de origen, digamos, cuál que genera esos. Y el problema es que esos problemas de calidad, bueno, justamente en ocasiones son difíciles de detectar y resultan determinantes para la utilidad y la confiabilidad de la pieza soldada. De hecho, en calderas de potencia o recipientes que trabajan a muy alta presión o a presión, digamos, ¿ah? Se hacen por radiografía para ver el estado de la soldadura. ¿Ah? Eh, Se hacen radiografías, inspecciones por radiografía, rayos X. ¿Ah? Lastimosamente no tengo una imagen. Tengo imágenes, ahora sí pues le muestro a ver si consigo algunas radiografías de, de caldera, ¿no? ¿Ah? De hecho, los operarios profesionales, o sea, los soldadores que se dedican a eso, son los que tienen carnet, digamos, hay con categoría de soldadores, 5 categorías de soldadores. ¿Ah? Y bueno, y la limitación es, bueno, esa gente se dedica justamente a esos trabajos, digamos, de responsabilidad. Algunos son especialistas en lo que es estructura, digamos, y hay otros que son especialistas en lo que es recipiente de presión, con fuego o sin fuego, con fuego o sin fuego. Entonces, los resultados que uno espera en un proceso de una soldadura o una unión soldada es que tengamos buena penetración, ¿sí? Porque digamos, si tiene buena penetración garantiza de qué cosa, garantiza la unión. ¿Ah? Entonces, el término de penetración vamos a mencionarlo bastante. Después vamos a tener el aspecto de uniformidad del cordón. ¿Ah? Cuando hay un cordón que es continuo, tenemos garantía o tenemos certeza de que la unión es continua. ¿Ah? Y buscar siempre la resistencia, excelente resistencia de la junta soldada, y eso se logra únicamente utilizando la técnica o la tecnología adecuada para esa aplicación concreta, para esos materiales, y el material de relleno también, si es que va a ir. ¿Tá? Entonces, para que una soldadura satisfaga los requisitos de operación durante su vida útil, ¿de operación qué significa? Que las partes se mantengan unidas.
¿tá? A un costo mínimo y que tengan buena apariencia, se necesita diseñar la soldadura, ¿tá? No sé si el mecanismo y elemento de máquinas antiguamente nosotros diseñábamos, calculábamos el cordón de soldadura, no sé si lo siguen haciendo. En el Shirley Miskey o en todos los libros de mecanismo y elemento de máquina aparece cálculo de soldadura. Bien, lo bueno. Pero digamos, acá no vamos a ver eso, porque es bueno, nuestra materia, pero sí vamos a ver acá las distintas tecnologías para lograr un cordón de soldadura. Entonces los factores de diseño serían, digamos, el factor de diseño a tener en cuenta sería el material a unir, el material base que debemos unir, ¿no? ¿Ah? Debemos conocer las características, las propiedades del material, ¿no? Composición química en algunos casos. Después tenemos información sobre el tipo de esfuerzo, el tipo de carga. ¿Eh? Si es una carga pulsante, si es una carga continua, constante, alternante, constante con continua, si es cíclica, periódica. Todo eso tenemos que tener en cuenta, la intensidad de la carga, ¿no? Condiciones del medio ambiente, donde va a estar frío, ambiente, temperatura ambiente, un ambiente corrosivo, mar, por ejemplo, no, ¿sí? ¿Ah? Entonces, efectos de corrosión. Después, ¿qué más? Considerar factores de seguridad, tanto durante el proceso como durante su función, hablando por ahí de lo que serían recipientes a presión, piezas de automóviles. Bueno, básicamente esos 4 puntos son los factores de diseño a tener en cuenta. Los tipos de soldadura de acuerdo a la función que cumplen pueden ser dos. ¿Ah? Los tipos de soldadura. Una puede ser para relleno, ¿eh? Y otra puede ser para producción de piezas. Es decir, piezas para producir un objeto, digamos, un elemento, una pieza mecánica. ¿Ah? La del relleno, por ejemplo, puede ser el caso de piezas que se desgasten en el tiempo. Por ejemplo, cuchillas de corte en molinería. La pieza base y bueno, después el filo se va rellenando con sus laguras, digamos. Esto es muy común, es algo muy común acá en la zona, digamos, todo lo que es cuchillería para molinos de hierba, té, chipera de madera, chipeado de madera. Usualmente se rellenan, digamos, con soldadura. Eh, y bueno, ¿qué más tenemos ahí? Palas de, las palas de carga de las retroexcavadora o una pala frontal, las uñas. ¿No? Eso se gasta con el uso, digamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la función que va a cumplir, tenemos soldaduras, digamos, de relleno o mantenimiento y soldaduras para producción de piezas o elementos de elementos. ¿Ah? Muy bien. Esto también es otra cosa importantísima a tener en cuenta. ¿Tá? Acá vemos tipos de acuerdo a la función que cumple. Ahora vemos los tipos de unión, ¿sí? Los tipos de unión. Y las posiciones. Las posiciones hacen referencia a la posición de soldado. ¿Tá? La posición que toma el operador o que adopta el operador para realizar un cordón de soldado. ¿Tá? Dentro de lo que es tipos de soldaduras, acá podemos identificar la siguiente. Como por ejemplo la soldadura de tipo a tope, ¿sí? Tope, cuando vamos a unir bordes que están enfrentados a un mismo nivel, ¿sí? Que puede ser con bisel, sin bisel o chaflán. Por ejemplo, acá en esta también vemos una a tope, ¿sí? Con chaflán doble.
¿Qué significa eso? Que fíjense, si ustedes observan con más detenimiento, fíjense acá, fíjense cómo está esto, el bisel de esta pieza con esta pieza, digamos. Por eso se llama chaflán doble, chaflán simple, o bisel simple. O raíz, ahora enseguida le vamos a ver también eso. ¿Ah? Un chaflán con raíz, recto por un chaflancito, digamos. Esas son las de a tope. Cuando las piezas unidas están en el mismo plano. ¿Ah? Después tenemos la solape. ¿Sí? La solape, de solape, como dice, es cuando justamente hacemos unión de piezas que no están en el mismo nivel o están solapadas una en otra. ¿Ah? Esta es otra. ¿Ah? Unión en T, cuando yo hago una unión de un elemento perpendicular a otro, digamos, ¿no? Sería una unión en T o tipo T, unión de borde o de canto, yo puedo hacer acá el borde de canto, también es otro tipo de soldadura. Una por ejemplo, acá de ángulo, de ángulo, ¿no? Esos son, de tapón, una soldadura de tapón, ¿no? También es eso, también tipos de soldadura. ¿Ah? A tope, lapada, en T, de canto, en ángulo y tapón. ¿Ah? Son tipos de unión. Tipos de unión. Y las posiciones de soldado tenemos la plana que se hace en el plano, ¿ah? En el plano superior, tenemos una plana, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está? Después tenemos la horizontal, horizontalmente, vertical, vertical ascendente, vertical descendente, ¿sí? ¿Ah? Son posiciones de soldado. Después tenemos de cornisa o sobre cabeza, por ejemplo, cuando el operador está en la posición de suelda, dando hacia arriba, digamos, ¿no? ¿Ah? Eso sería una soldadura de cornisa o sobre cabeza, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, me pongo acá abajo y sueldo acá, digamos. ¿Sí? ¿Acá? Entonces, una soldadura de cornisa o sobre cabeza. ¿Ah? Bien, plana, horizontal, vertical, ascendente y descendente, o ascendente o descendente, son dos distintos, ¿no? No es lo mismo soldar de abajo para arriba que de arriba para abajo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ah? De hecho, la soldadura más complicada para hacer para un operador es la vertical, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con electrodo revestido, es la más complicada, ¿ah? Porque el material se le chorrea. Lo mismo la sobrecabeza. ¿Ah? La sobrecabeza es complicadísima. Si vos no seleccionás bien el electrodo, no puedes soldar en sobrecabeza. Te golpea el metal fundido, se te cae en la cabeza, digamos. Estamos todos locos, ¿no? No, pero bueno, existen electrodos. Si vamos a hacer una soldadura con electrodo revestido, existen electrodos que son para eso, digamos, para sobrecabeza, ¿tá? Para que no golpee el material. El material se funde, va, dependiendo del tipo de soldadura, ¿no? En la tecnología. Eh, en cuanto a la posesión de soldado. Muy bien, acá tenemos una breve descripción de lo que acabo de pasar. Le dejo está anotado ahí para que lo que acabo de explicar. Bueno, el tema es que eh, estos tipos de uniones, digamos, ¿no? Tipos de uniones tienen que especificar de alguna manera. ¿Cómo vos le das a un operador y cómo lo indicas? Indicas la soldadura en un plano. Entonces existen normas para eso, psicología utilizada. ¿Ah? Entonces, tenemos dos normas que usualmente aparecen. Y esto por ahí trae un poco de confusión
para aquellos que no manejan el tema de soldadura o no tienen ni idea del tema de soldadura. Tenemos la norma europea 25353 y la norma AWS, American Welding Society, ¿sí? La A23 a 2.4. Yo no sé si, la verdad que tendría que pistearle un poquito ahí en la página, ¿sí? Si hay alguna versión nueva de la norma, digamos, pero hasta donde sabía la última era la del 93. Aparece donde el nombre de la obra, digamos, símbolo normalizado para soldeo, soldeo fuerte y examen no destructivo. Y bueno, y ahí, digamos, estas normas, digamos, estas normas aparecen los símbolos, la forma de indicar, ¿sí? Los métodos, los tipos de uniones, ¿sí? En plano, en dibujo mecánico, planos de dibujo mecánico. ¿Sí? Eso que está ahí es un extracto, ¿eh? Eso es un extracto que pueden, pueden ir y buscar tecnología para la de identificación de soldadura. Ponen ahí AWS A2.493 y lo van a conseguir en la web. Problema, digamos, está eso disponible en la web. ¿Está? Para lo que es simbología de uniones soldadas. Les recomiendo que vean, lo lean, miren. ¿Está? Algo pregunto de esto, ¿no? Algo así, pues, importante que ustedes sepan indicar plano de la soldadura, digamos. Acota, por ejemplo. ¿Cómo acotan? Uno puede dibujar así, pero ¿cómo se acota? Pero justamente tenemos el modo de acotación de una soldadura. Esto que ustedes ven acá es el de la AWS, ¿sí? ¿Ah? Que es distinto al de europeo, un poquito distinto, pero trae confusión. Para acotar una soldadura, ¿con qué se utiliza? Digamos? Se utiliza primero que nada una flecha y, esa flecha, y una línea de referencia, como lo básico, digamos, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? La línea de referencia y una flechita. Eso es lo básico. Ahora, este símbolo, el símbolo de la soldadura, esto acá, es lo que vamos a poner arriba o abajo de la línea de referencia. ¿Ah? Yo estoy poniendo abajo de la línea de referencia. Yo lo que estoy indicando, si yo pongo el símbolo acá abajo, estoy indicando de que el cordón de soldadura debe realizarse donde está la flecha. Yo el símbolo lo pongo acá arriba, el cordón de la soldadura, ese símbolo, o sea, ese tipo de soldadura lo tengo que hacer del otro lado de la flecha. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con algunos pequeños ejemplos. ¿Sí? Eso tiene que estar clarito, digamos. Y eso es lo que por ahí trae con la confusión con la norma europea. Porque la norma europea utiliza doble línea de referencia. Una de trazo continuo, y otra de trazo, digamos. ¿Está? El símbolo lo voy a poner acá arriba, ¿está? En el caso de la europea, ¿está? El cordón se hace del lado de la flecha. Ahora, si el símbolo yo lo coloco del lado de abajo, o sea, del lado de la línea punteada, el cordón lo tengo que hacer del otro lado. O sea, fíjense, yo estoy indicando de estas dos maneras este cordón de soldadura que lo tengo que hacer acá, esta unión en T con este cordón acá. ¿Está? Y el símbolo es este, digamos. ¿Está? Lo mismo en este caso, fíjense, yo miro así, yo ya sé que este cordón tiene que hacerse de este lado, ¿ah? Porque el símbolo está en la parte superior y está al lado de la parte continua. O también lo puedo indicar así, al lado de abajo, ¿sí? A ver la línea punteada, para indicar de que esto va en realidad al otro lado, ¿no? Esa es la diferencia entre la indicación, la diferencia principal, ¿no? De la manera de indicar un cordón de soldadura según la norma europea y una norma americana.
normalmente en Argentina y Latinoamérica, Centroamérica y Latinoamérica, digamos, en general, usamos la norma americana, ¿sí? Normalmente. El problema, con la globalización que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, traemos una máquina de Europa, digamos, ¿no? Acá en Misiones, gente, hay muchas máquinas europeas, y en la industria de la madera ni que hablar. Y viene el manual de la máquina, vienen los planos de la máquina. ¿Ah? Y los planos están acotados según la norma europea. Entonces, debemos tener conocimiento general de eso, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Volviendo para atrás. Entonces, lo básico, vamos con lo básico. Después le vamos a ir agregando cosas, ¿sí? Entonces, tenemos la línea de referencia, la flecha. ¿Ah? Arriba va a ir el símbolo de la soldadura del otro lado de la flecha. Y abajo, del lado de la flecha. ¿Ah? Yo pongo ahí arriba o abajo, que significa que yo voy a soldar de los dos lados, ¿no? ¿Sí? Eso por un lado. Después acá, la parte izquierda, digamos, vamos a colocar la profundidad del bisel, ¿sí? Medida o resistencia en cierta soldadura, eso a veces se pone, a veces no, pero lo de la profundidad del bisel, sí. ¿Eh? El bisel o el chaflán. Después vamos a poner la medida de la soldadura en el chaflán. Y acá vamos a poner la longitud del cordón y el paso. Y es que yo hago soldadura por tramos, digamos. ¿Ah? Yo, por ejemplo, puedo hacer una pieza muy larga, por ejemplo. ¿Ah? Yo puedo soldar y soltando de pequeños cordones de soldadura, digamos. Entonces, hago la longitud y el paso, digamos. Eso es, ¿no? Lo básico, digamos. Después, acá, número de puntos, costuras, ¿ah? Espárragos, tapones, ojales. Sería si tenemos que hacer ahí soldadura por puntos, ¿no? Por ejemplo, chasis, digamos, ¿no? Chasis de vehículo, ¿no? Compacto del auto. Eso, el número de puntos que hay que hacer ese cordón. Por ejemplo. ¿Está? Bueno, después, ¿qué más? Bueno, ahí, otra cosa. Este símbolo que está acá, ¿eh? Si aparece es porque tenemos que hacer una soldadura alrededor. Un cordón de soldadura todo alrededor, digamos, de la pieza. ¿Está? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo tengo que soldar esta pieza, ¿sí? Acá acá, a esta superficie. ¿Está? Yo lo puedo soldar con puntos, ¿está? O puedo hacer un cordoncito de un lado y del otro, o puedo hacer un cordón de todo alrededor. ¿Está? O por ejemplo, qué sé yo, tengo que unir esta pieza, ¿sí? Esta pieza con esta pieza. Sí. Bueno, si me dice alrededor es porque tengo que soldarle los dos lados, del lado de abajo, ¿eh? Digamos, toda la vuelta. Eso por un lado. Si aparece la banderita, significa que esa pieza, esa unión tiene que hacerse en obra. Ya cuando estamos haciendo el montaje se hace en obra, digamos, el montaje. ¿Eh? Por eso dice símbolo de soldadura en campo. Hace referencia a que esa parte de la pieza, esa porción de pieza, evento, lo vamos a soldar cuando se está haciendo el montaje de la máquina o equipo, estructura, lo que fuese. Este símbolo aparece es común verlo en estructura metálica. ¿Sí? Los civiles por ahí suelen usar este cuando hacen, por ejemplo, estructura, diseño de galpones, tinglado, digamos, ¿no? ¿Ah? Hoy las almas llenas se usan, las almas llenas se sueldan, por ejemplo, las columnas. Bueno, eso ahí donde se suelda, eso va a campo, ya. No es que yo traigo el tinglado armado en el camión, no, no. Voy armando el campo, la manobra. Muy bien. Después tenemos otros dos símbolos más, tres símbolos más, cuatro en realidad. Uno que tiene que ver con el contorno, la forma del contorno, el símbolo de acabado,
¿tá? Acá tenemos también el ángulo del chaflán, incluye el ángulo, el ángulo avellanado en soldaduras de tapón, y es la separación de la raíz, profundidad de relleno en las soldaduras de tapón y hojar. Este es un tipo concreto de tipo unión. ¿Tá? Eso básicamente lo que sería me olvidaba. Y acá le vamos a agregar esta colita acá, en el mercado, ¿sí? Si vamos a hacer alguna especificación o alguna referencia particular. ¿Tá? Por ejemplo, amolado del cordón. Pues merilado del cordón. Yo puedo hacer un cordón de soldadura y después le digo al operario que pase una moladora por ahí. Para sacar la rebaba, por ejemplo. Claro. Puede ir cualquier cosa. ¿No? Incluso es más, puedo indicarle los parámetros de trabajo. Así, bueno, mira, soldame con un electrodo de tanto, con corriente de tanto. Puedo decirle también. ¿Sí? O sea, va la especificación del proceso u otra referencia que yo quiero por ahí resaltar eh, en ese cordón de soldadura. ¿Sí? ¿Ah? Bien. Bueno, la línea, bueno, entonces, de acuerdo a la UNE, ¿sí? De acuerdo a la UNE, la Unión Europea, la línea continua hace referencia al lado de la flecha y la línea discontinua del otro lado de la flecha. Cuando la soldadura se realiza en el lado de la flecha, los símbolos se definen en el tipo que definen el tipo de cordón de la soldadura deben estar situados en la línea continua. Si la soldadura se realiza en el otro lado, los símbolos deben situarse sobre las líneas discontinuas. Lo que tengo acá. Fíjense, por ejemplo, acá, miren. Esta parte, ¿tá? Yo estoy mirando acá, sé que este va a ir de este lado y este va a ir del otro lado. ¿Tá? Y son iguales, o sea que acá las soldaduras son igualitas. Ahora fíjense, este que está acá en la línea continua va a ir de este lado, ¿eh? Y este que está acá va a ir del otro lado. ¿Tá? Fíjense la diferencia, ¿no? Entre los dos. Este tiene un talón de raíz que se le dice. Acá tienen acá el link pueden acudir para donde fue sacado su símbolo y demás. Ojo, esto de la norma europea. Muy bueno. Eso, vuelvo a repetir, véanlo, ¿tá? Véanlo. Ojo, acá también las flechas suelen tener algún quiebre, ¿sí? Eso tiene un significado también. ¿Ah? Puede ser que la flecha tenga quiebre. ¿Ah? Véanlo también. ¿Ah? El quiebre se usa mucho. ¿Ah? Te dejo para que investiguen. ¿Sí? ¿Dónde se usa el quiebre? ¿En qué caso se usa el quiebre? Es una flecha quebrada. Bueno, vamos a la clasificación de la soldadura. Según material base y material de aportación o material de relleno. Tenemos soldadura heterogénea y la homogénea. La heterogénea de ideación. Esta se efectúa en materiales de distintas naturalezas, la heterogénea, ¿no? Entre materiales de distintas naturalezas. Por ejemplo, yo hice en mi casa, por ejemplo, una reja, ¿no? de un barrote de acero, 1010, digamos, ¿no? Redondo, ¿no? Listo. Con las punteras de fundición. Mamma mía, para soldar eso. ¿Ya? Ah, sí, pero costó. ¿Ya? Tenemos. O por ejemplo, bueno, eso no sería, digamos, no sería un buen ejemplo, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, la soldadura blanda y fuerte se caracterizan por ser heterogéneas. Soldadura en bronce, soldadura en aluminio. ¿Ah? Soldadura en bronce se usa muchísimo, por ejemplo, para soldar cuadros de bicicleta. Todo lo que es cañería. Un ejemplo de soldadura heterogénea o de aleación. Con o sin metal de aportación, o metales iguales pero con distinto metal de aportación. Caso, por ejemplo, del caso clásico, digamos, ¿no?
del cuadro de bicicleta, el caño de acero, digamos, y el sueldo con bronce. ¿Ah? Y, como les decía, puede ser blanda o fuerte. Ahora, la homogénea, los materiales que se sueldan y el metal de aportación, si es que lo hay, ¿ah? Son de la misma naturaleza. Si no hay metal de aportación, la soldadura homogénea también se denomina autógena. Esto es una clasificación según el material base y el material de aportación. Hay otra clasificación un poco más abarcativa, por decirlo así, o por ahí vista, es continuando con la heterogénea y homogénea, que a partir de ahí nosotros podemos dividir, ¿no? En lo que es soldadura. Ahí incorporamos la tecnología, ¿sí? Soldadura blanda, soldadura fuerte o amarilla, y dentro de lo que es homogénea tenemos por presión, por fusión y por fusión y por presión. Difusión. ¿Ya? Lo que es por presión tenemos en frío o en caliente, en el caso por soldado por forja o por forjado. Después tenemos por fusión, tenemos con gas al soplete, con arco eléctrico y la aluminotérmica o cuplo, cuplo, cuplo aluminotérmica, ¿sí? O también conocida como soldadura termita. Y por presión y función tenemos también la termita, por resistencia eléctrica y con gas al soplete. ¿Sí? Eh, como dice acá, no todos los métodos de soldadura garantizan los mismos resultados, ¿no? En una unión. Por lo tanto, el tipo de soldadura a seleccionar en función de las propiedades del método seleccionado en función de las propiedades del proceso de soldadura que le confiere a la unión. Entonces, tenemos, continuando con la clasificación, acá tenemos arco eléctrico, dividimos otra vez, ¿ah? Y por resistencia, dividimos otra vez. ¿Ah? Ojo, vuelvo a repetir, hay métodos que no están acá porque realmente no tengo ni idea cuál es la pena. Son casos muy especiales, ¿no? Por eso vamos a ver lo que más se usa, digamos, ¿no? Ustedes tienen que saber, básico. Bueno, lo que es arco eléctrico se divide en 4. Tenemos las MAU, la MIG-MAC, la TIC y la SAU. ¿Tá? Eh, las MAU es por una soldadura que utiliza electrodo consumible revestido. ¿Sí? ¿Tá? Una soldadura del tipo manual. Después tenemos la MIG-MAC, que es Metal Inner o MAC es Active. Gas, como gas protector. Bueno, SMAU significa Shell Metal Arc Welding. Shell es escudo. ¿Sí? Sería una soldadura de arco protegido. ¿Tá? Y la MIC es soldadura con gas activo o inactivo, o gas inerte, perdón. ¿Tá? Puede hacerse con gas activo o gas inerte. Gas. En cambio acá, el gas se genera durante el proceso. No vamos viviendo eso a poquito. En realidad se crea una atmósfera protectora. Entonces, Shell es escudo, protección, soldadura por arco eléctrico protegido, se llama. Después tenemos la TIC,
Tungsten Inner Gas, o también denominado GTAW, Gas Tungsten Arc Welding. Y en ese caso, el electrodo que se utiliza es un electrodo no consumible, ¿sí? Acá en las dos primeras los electrodos son consumibles, solo que el primero es un electrodo revestido y el otro no tiene revestimiento. O sea que esta es una soldadura que puede hacerse de manera manual o puede hacerse de manera automática o semiautomatizada. Ahora lo vamos a ver. Iremos punto a punto. Después tenemos la por arco sumergido. ¿Tá? Esta es una soldadura muy interesante que también lo vamos a ver. Submerged Arc Welding. El arco no se ve, está sumergido en un baño de fundente. Por eso es arco sumergido. En un final me acuerdo de preguntar al chico dónde se usa soldadura por arco eléctrico sumergido, ¿no? Y se utiliza para soldar los cascos de barco. Sí, no, porque está sumergido. Bueno, no sabes qué hacer. ¿Sí? Bueno, después tenemos por resistencia. Resistencia, este, tenemos por punto, por costura y a toque. Por resistencia se utiliza muchísimo todo lo que es soldadura de caño, lo vimos en la clase pasada, los caños que se hacen con costura por laminación en frío, resistencia. Después por punto tenemos, por ejemplo, lo que es soldadura punto y presión, ¿no? Lo que es soldadura de los compactos de los autos, de los chasis de los autos, por punto, digamos, ¿no? Y la de tope, también eso lo vamos a ver mucho, eh, algo interesante eso, ¿sí? Bien. Bueno, eso sería cuanto lo que sería es la clasificación de acuerdo a ¿no? De acuerdo al material y la tecnología utilizada, ¿no? Vamos ahora, ahora vamos a ver ya, pasar a ver lo que es soldadura blanda y fuerte. Estos tipos de soldadura, la blanda y fuerte, también son llamadas soldadura por capilaridad. ¿Ah? Se pega por capilaridad. En ambas, el material de aporte se aplica entre las piezas a unir en estado líquido. Eso es capilaridad. ¿Ah? Esta soldadura es de tipo heterogéneo. ¿No? Se encuentra dentro de la clasificación heterogénea. En el caso de la soldadura blanda, o sea, la diferencia entre la blanda y la fuerte está determinada por la temperatura a la cual se lleva adelante o se funde el material de aporte. En el caso de la soldadura blanda, la temperatura está en 430 grados. Se aplican en el caso, o sea, del material de aporte, lesiones de plomo, estaño, ¿tá? Que funden aproximadamente a los 180-300 grados centígrados como temperatura de trabajo, digamos, como temperatura de fusión. ¿Tá? Este es un proceso que utiliza mucho, por ejemplo, lo que es el caso de hojalatería. ¿Tá? El caso de hojalatería, soldados de componentes electrónicos en plaquetas de integrado. Ahí es donde se aplica la soldadura de tipo blanda. Digamos. Todo lo que es hojalatería, cinguería, que hoy en la actualidad casi los cingueros no sueldan más, todos hacen hoy con silicona. Pero hay todavía algún cinguero viejo por ahí que todavía se dedica a soldar, digamos, las canaletas. Digamos. Y la fuerte es una soldadura que se realiza por encima, o sea, la temperatura de fusión del material de aporte está por encima de los 430 grados, ¿tá? Pero siempre menor a la temperatura de fusión del metal base. O sea, lo que se funde es el material de aporte, no el material base. ¿Tá? ¿Tá? Muy bien. Entonces, ejemplo es metal de aporte en aleaciones de cobre, aluminio y plata. Bien. En cuanto a soldadura blanda,
¿sí? Tiene multitud de aplicaciones, entre las cuales se destacan la electrónica para soldar componentes sobre el plaquete, eso que yo lo mencioné. Soldadura en plomos se usan en fontanería para unir o tapar grietas en tuberías de plomo. Hoy ya casi descartado, eso no se usa más. Soldadura de cables eléctricos, ¿sí? Eso es para evitar que el cable por ahí ¿ah? Hay algunos electricistas acá en el grupo, pero estañamos la punta del cablecito para poner o para unir, digamos, para hacer empalmar, digamos, ¿no? Para unir, estañamos los cables, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, bueno, cable de potencia muchas veces. Bueno, hoy con las técnicas de los prensa cable que hay, los prensa terminales que hay, estañan más, digamos, pero antiguamente ese cables de potencia se estañaba todo, digamos. Bueno, soldadura de chapa, de hojalatería, cinguería. ¿Tá? Aunque la soldadura blanda es muy fácil de realizar, presenta el inconveniente de que su resistencia mecánica es menor que la de los materiales soldados y da lugar a fenómenos de corrosión. Por lo tanto, si eso no se trata bien, adecuadamente, suele traer problemas de corrosión. ¿Tá? Después tenemos la soldadura fuerte o amarilla. ¿Tá? Es similar a la blanda, pero la temperatura que se alcanzan encima de las 430, pero se alcanzan, o sea, las temperaturas que usualmente se usan en soldadura fuerte o amarilla rondan los 800 grados para poder fundir, ¿cierto? Para ello se necesita, vamos a necesitar una llama con soplete. Como metal de aportación se suele usar aleaciones de aluminio, cobre, bronce, zinc y plata. Y acá vamos a utilizar un fundente. A diferencia de lo anterior, la blanda no se usa como no se usa un fundente. Temperatura, digamos. Acá sí vamos a tener que utilizar un fundente. ¿Por qué? Porque a esos niveles de temperatura el material reacciona química, reacciona con el oxígeno del aire. Entonces necesariamente vamos a tener que usar un fundente. El fundente más utilizado es el bórax. ¿Ah? El bórax y de la doble, que es el borato de sodio, tetraborato de sodio. ¿Ah? Tiene dos funciones: bajar el punto de fusión y desplazar los óxidos de hierro, ¿ya? Que se formando en la unión. ¿Ah? ¿Qué se usa el fundente? Por la temperatura, por la temperatura. Esto que ustedes ven acá, el bórax se compra en polvo o en pasta. ¿Ah? Bien, acá hay ejemplos de soldadura fuerte. Fíjense algunos ejemplitos. Este es un esto es un cuadro de bicicleta. Está soldado, fíjense, todo con bronce acá, ¿ven? Este tipo de soldaduras amarilla porque es muy común soldar con bronce. Ellas vienen así, ¿ah? Es amarilla. Bueno, este tipo de soldadura se utiliza cuando se exige una resistencia considerable en la unión entre las piezas metálicas. ¿Saben dónde se usa más también esto? Bueno, eh, hay alguno que trabajó en la cerradero para unir la cinta de la hoja de sierra. ¿Ah? Para unir la hoja de sierra se usa la soldadura fuerte. ¿Ah? Eh, bueno, ahí necesitamos potencia considerable en la unión, sobre todo piezas con fatiga. Fíjense, un cuadro de bicicleta es lo que está. ¿No? O bien cuando se trata de uniones que deben resistir fuertes esfuerzos, resistir esfuerzos muy elevados o temperaturas excesivas. Intercambiadores de calor, por ejemplo. De calor también. Bueno, evaporadores y demás. Bronce, aluminio, bueno, eso dura.
Por lo general, una soldadura fuerte es más resistente que el material, por lo general, es más resistente que el material base que se, que se une. ¿Sí? Muy bien. Bueno, soldadura por presión en frío. Bueno, por presión en frío. Es un tipo de soldadura en donde lo bueno que tiene es que como es en frío no altera las propiedades del material. ¿Sí? Consiste en, digamos, limpiar, unir la superficie a unir y se pone en contacto y se le pone bajo presión. Une las piezas, digamos, por presión, digamos. Es como una especie de interferencia de material. Eh, tengo ejemplos para darle, digamos, como aplicación acá, pero la verdad que no sabría decirlo. ¿No? Lo que le puedo contar de lo que es soldadura en frío. ¿Sí? Donde se unen materiales, hay que hacerlo muy bien y hay que ejercer presión. Eso se supone que se suelda. Después tenemos por presión o martilleo. Bueno, esta es una soldadura por presión, también por presión en caliente. Es uno de los procesos de soldadura más antiguos que existen y consiste en calentar las partes de piezas en su estado plástico maleable y posteriormente por medio de presión o martilleo se logra la unión de las piezas. Ejemplo, la llave, famosa llave cruz. Así. No se utiliza metal de aporte y se limita a aplicaciones en piezas pequeñas y en formas cilíndricas o de lámina. La, la unión se hace del centro de la pieza hacia afuera y debe evitarse a toda costa la oxidación. Y para ello se utiliza aceite confundente, por lo general bórax combinado con sal de amonio. La oxidación casi siempre es perjudicial para la soldadura, excepto en algunos aceros inoxidables en los que se le agrega intencionalmente por el contenido, por el tipo de acero. Se le agrega un contenido de oxígeno gas, digamos, en la soldadura. Para el caso de soldaduras de acero inoxidable. Hay electrodos para acero inoxidable. Allá de que el alma del electrodo, el núcleo del electrodo es acero inoxidable, eh, materiales aliantes confieren esas propiedades. Aunque, bueno, en realidad, para acero inoxidable el alma es de acero común y el cromo y el níquel están en el recubrimiento. El electrodo sale más barato. ¿No? Y bueno, eso hoy, eso es la libertad. Bueno, en realidad es rato. ¿Ah? Bueno, soldadura con gas al soplete. Crea gas para generar la energía necesaria para fundir el metal de aporte o el metal base alcanzando temperatura del orden de los 3200 grados centígrados. Y ahí tenemos, por ejemplo, tenemos el acetileno, propano, hidrógeno, que es muy peligroso, y el gas natural como el metano, podemos usar eh, como gas para realizar la soldadura. La que utiliza hidrógeno muchas veces se conoce como oxihídrica, hidrógeno más oxígeno, y la que utiliza acetileno se llama normalmente oxiacetileno. Acetileno más. El acetileno normalmente se obtiene de un gasógeno, por la reacción del carburo de calcio, la piedra, famosa piedra de carburo que uno compra en la ferretería. En cualquier. No sé si hay alguno de ustedes en la escuela técnica se ha soldado con oxiacetilénico. Una oxiacetilénica. Nosotros en la escuela técnica usamos bastante bien. Bueno, reacciona con agua, ¿no? En un gasógeno. Aunque también se puede comprar el gas, ¿eh? No sale caro. Bueno, el precipitado forma cal apagada
Y los gases, el acetileno, que es lo que se usa para la combustión. ¿Sí? Recuerden que el acetileno tiene por fórmula química C2H2. ¿Ah? C, el acetileno se usa mucho, la temperatura que suele bajar. Claro. El acetileno no puede ser almacenado a presiones elevadas, ya que se vuelve inestable. Bueno, ese es el problema del acetileno, por la cosa que suelo preguntar en la final. ¿Por qué no se ven muchos? ¿Por qué no se compra el acetileno, digamos? Ya el gas acetileno. Viene, pero muy poco. Porque ustedes saben bien que la energía está contenida en la masa. Yo tengo un cilindro determinado, ponerle 25 litros. Yo para poner una cierta cantidad de kilos de acetileno ahí adentro tengo que meterlo a presión. El problema es que si yo lo meto a elevada presión, por ejemplo, más de 17 bares, como está acá, 1,7 pascales, megapascales, ¿tá? El acetileno se empieza a volver inestable, o sea, se torna explosivo. Yo necesitaría un cilindro muy grande para comprar muchos kilos de acetileno. Entonces, por eso es preferible siempre comprar la piedra, que me sale 2 mangos, tener el gasógeno y fabricarme mi propio acetileno. El problema del gasógeno es que no es una máquina portátil. O sea, todas estas cosas que estoy contando, lo preguntar. Eh, o sea, ¿por qué vienen los tubos acetilenos? Y bueno, vienen justamente por el tema de la portabilidad, digamos. O sea, yo no voy a andar con el gasógeno en la camioneta, no voy a poner el gasógeno en la camioneta y me voy a la obra, digamos, con el gasógeno. Digamos, no tiene sentido, digamos. Además, es muy peligroso, digamos. Hiper peligroso, digamos, ¿no? No se le va a ocurrir a ustedes poner en la camioneta un gasógeno con acetileno ahí atrás, digamos. Porque van a volar para arriba, digamos. Eh, entonces se compra el cilindro, digamos, que es mucho más seguro, digamos. Pero lo que pasa es que un cilindro no lleva nada, digamos. Entonces, muy acotado, digamos, muy acotada la cantidad de acetileno que puedo almacenar en un cilindro. ¿Ah? Ahora, si yo tengo un taller y voy a trabajar ahí en el taller, toda la vida me conviene un gasógeno. Bueno, bueno, eso que viene en el cilindro, que se compra el acetileno en el cilindro, viene con un agregado que es acetona, digamos, ¿no? Para un poquito. Bueno, continuando entonces ahora, metiéndonos un poquito más de lleno en lo que es soldadura oxiacetilénica, tenemos que tener en cuenta para poder hacerla, vamos a tener que tener una botella de acetileno disuelto en acetona, o lo que es o un gasógeno. ¿Ah? Eh, bueno, la botella o el cilindro va provisto de válvulas de seguridad, una llave de cierre y una reducción, un regulador de presión, manómetros de control de baja y alta presión, o sea, manómetro de alta, manómetro de baja, para ver, manómetro de alta para saber si tengo presión en el cilindro y el de baja para regular la presión de trabajo. O bien un generador de acetileno, aparato para producir acetileno a partir de la piedra, ¿no es cierto?, de carburo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ah? Lo de calcio. Bien. Vamos a necesitar una botella o cilindro de oxígeno, ¿sí?, a presión, provista también de manómetros de control, baja y alta presión, válvula de cierre y válvula de reducción reductora de presión o reguladora de presión. La presión de trabajo se consigue abriendo la válvula de cierre por completo y la de reducción hasta que la del manómetro de baja indique la presión adecuada.
Muy bien. Y acá tenemos presión de carga, 125 kilogramos por centímetro cuadrado, fíjense, para el oxígeno, y 20 kilogramos por centímetro cuadrado para la acetileno. Presión de trabajo reducida, entre 2 y 4 kilogramos por centímetro cuadrado para el oxígeno y 1,5 para el acetileno. Son los valores de presiones de trabajo para el caso de la soldadura oxiacetileno. 2 y 4 kilogramos o 2 y 4 bares para lo que es oxígeno, 1,5 lo que es para acetileno. Como material de aportación se emplean varillas metálicas de la misma composición del material del metal que se desea soldar. Por ejemplo, yo puedo soldar, por ejemplo, con alambre. Alambre que usamos la ferretería, yo puedo usar, por ejemplo, para soldar con alambre. Puedo soldar con bronce, puedo soldar con aluminio, o sea, comprar varillas de aluminio. Por eso yo puedo soldar con acetileno. ¿Y cuándo lo puedo fundir? El desoxidante depende de la naturaleza de los metales que se sueldan. Suele presentarse en forma de polvo, por eso yo, por ejemplo, caliento la varilla y pongo en el polvo. ¿tá? Lo pongo en el polvo se pega a la varilla, de hecho se funde un poco, ¿tá? Y ahí hago la soldadura. Y voy trabajando, ¿no? Lo voy soldando. El bórax es el más utilizado. ¿tá? Tuberías, necesitamos tuberías, por lo general son de gomas con mallas o telas con malla o tela, digamos, de tela o de nylon, ¿tá? Conducen el acetileno y el oxígeno hasta el soplete, permitiendo además que éste se pueda mover con facilidad. Si el equipo lo tengo a un lugar, yo me muevo, digamos, puedo mover, digamos, ¿no? Suele ser de distinto color, ¿tá? Lo que permite diferenciarla. Verde celeste para lo que es oxígeno, ¿tá? Y negra o roja para lo que es acetileno. ¿tá? De hecho, digamos, todas las conexiones de las mangueras al soplete, ¿tá? Son con rosca derecha para el caso del oxígeno y rosca izquierda para el caso del acetileno. ¿tá? Los conectores. ¿no? Hay confusión, no hay posibilidad de confusión. ¿tá? Vamos a conectar al revés, guarda. ¿eh? Bueno, acá tenemos un equipo de soldadura con gas envasado, por ejemplo. Y así, ¿no? Ven que tenemos los cilindros, cada cilindro viene con su válvula principal, viene con un cajete de protección, y a eso hay que conectarle, ¿no es cierto?, el regulador de presión. El regulador de presión tiene un manómetro de alta y un manómetro de baja, ¿tá? Cada uno con su manera, y esto va al soplete, ¿no? El soplete que tiene, digamos, tiene una válvula antirretorno, una válvula checo de retención, tiene la boquilla, y a su vez las válvulas, el soplete también tiene válvulas, ¿no es cierto?, que permiten regular el caudal, ¿sí?, de acetileno y de oxígeno. Esto sería un equipo portátil, ¿ah? Sería un equipo fijo. ¿ah? Deberíamos de hacerlo así, es decir, el gasógeno, que es esto que ven acá, los acetilenos son muy similares a estos, y a estar en un lugar separado, por seguridad. ¿tá? Y debemos hacer una pequeña instalación, digamos, ¿no? Con cañería. El oxígeno acá, el gasógeno acá, y la mesa de trabajo, digamos, ¿cierto? La carga de acetileno, digamos, es la piedra de carburo, por supuesto, por la calcinación, se hace por acá, ¿sí? Acá hay una especie de una bandeja de media caña, eso se saca, se tira el carburo a la cal apagada, ¿ya? Y se carga la piedra, digamos. Tierra, y acá con un grifo, que acá arriba hay un grifo, ¿eh? Se abre el vacío de agua, y ahí eso empieza a reaccionar, y ya empieza a chorrear agua, a gotear agua, eso empieza a reaccionar y empieza a generar gas. Ya empezamos a ver que levanta presiones. Cuando llegó a un nivel de presión, cortamos el suministro de agua para que
dar la reacción, digamos, ¿no? Ojo que esto tiene que estar en un lugar ventilado, tiene que estar en un lugar ventilado, ¿tá? Y que no haya riesgo de que lleguen chispas o cuestiones así, porque si eventualmente hay alguna fuga o algo, esto acá, digamos, no queda nadie. Es muy peligroso. Ese es el problema de la toxicidad etílica, que es peligrosa, ¿no? Tiene riesgo. Eh, más. Bueno, la llama, forma de la llama de la soloroxia etílica. La llama se distinguen diferentes zonas. Una zona fría a la salida de la boquilla del soplete, a continuación la zona más brillante de la llama de forma troncocónica, y posteriormente la zona reductora, que es la parte más importante de la llama, donde se encuentra la mayor temperatura, que puede llegar a los 3200 grados. Y por último el penacho, o envoltura exterior de la llama. Entonces tenemos varios tipos de llama, tenemos llama oxidante, tenemos llama reductora y llama neutra. La llama oxidante tiene exceso de oxígeno, es una llama más corta, azulada y ruidosa, y así bien ruidosa, molesta. Alcanza la máxima temperatura ideal para soldar latones y bronces. Este tipo también, este tipo de llama también se usa para el corte de metales o materiales, mucho oxígeno, ¿no? En el que la oxidación súbita de los materiales a alta temperatura produce el corte. En cambio, la llama reductora o carbonizante tiene falta de oxígeno, la llama larga, amarillenta y alcanza menos temperatura para soldadura de níquel y ciertas aleaciones de acero y muchos materiales no ferrosos. Y la llama neutra o normal es aquella ideal para soldar acero, ¿sí? Y es la más utilizada, ¿sí? Tiende, tiende a optimizar el balance entre el combustible y el oxígeno y la temperatura El cono luminoso llega a los el cono luminoso llega a 3500 grados y en el cono envolvente alcanza los 2100 grados Celsius. Y acá se puede ver una descripción, digamos, de lo que estábamos mencionando recién, digamos, ¿no? Ustedes ven acá, el dardo de la llama, ¿tá? Esta es la productora y esto es lo que se conoce como el macho, ¿no es cierto? Y esta es una zona fría. La combustión se da después, ¿no? Muy bien. En cuanto al soplete, ¿no? El soplete, que es esto que ustedes ven acá, es el dispositivo en el que se realiza la combustión de la mezcla. O sea, el soplete lo que hace es la mezcla, lograr la mezcla del combustible con el oxígeno, ¿no? Y este, cuya composición se regula adecuadamente por medio de dos válvulas situadas en la empuñadura. ¿Tá? Vamos a tener una válvula de oxígeno, una de acetileno, ¿no? Esto es lo que denominamos la empuñadura, ¿no? ¿Tá? La manija desde donde uno agarra el soplete, ¿no? Y esta es la punta, ¿no? Acá tenemos la cámara de mezcla. Hasta acá vienen separados los dos, vienen por dos conductos independientes hasta que se llega a un punto común, que es donde se logra la mezcla. ¿Tá? Y ahí sale por la llama, es una zona de mezcla y eso sale turbulento ahí, una turbulencia para lograr el contacto íntimo, ¿no es cierto?, entre el oxígeno y el combustible. Bueno, también se suelen disponer de boquillas intercambiables que permiten trabajar piezas con distintos grosores. O sea, boquillas son intercambiables, ¿sí? Más gruesa, más fina, todo de acuerdo al espesor del material a soldar. Y después tenemos material de protección adecuado, gafas protectoras, ropas, guantes. Y esto acá,
Bueno, tenemos las mangueras, manguera de acetileno, manguera de oxígeno, ¿tá? Y acá tenemos el adaptador, ¿sí? Manguera de acetileno, rosca izquierda para el caso del acetileno, rosca derecha, ¿tá? Para el oxígeno. Acá se puede ver una sección de lo que sería el soplete, ¿no? De la cámara de mezclado. Acá, ¿sí? Acá en la zona del acetileno, donde va, acá usualmente va la válvula check, ¿sí? La válvula de retención, ¿sí? Para, para el encendido del soplete, para el encendido del soplete, lo primero que hay que hacer, a ver, pruebo, le tanteo a ustedes. Ustedes tendrán que encender el soplete. ¿Cómo procederían? ¿Eh? ¿Qué harían? ¿Cómo harían? Tienen el mechero en la mesa, ¿sí? Ahí, actualmente se usa un mechero, no usa un encendedor. ¿Ah? Más seguro de usar mechero. ¿Cómo harían? ¿Eh? ¿Qué abrimos primero? ¿La de oxígeno o la de acetileno? O las dos. Primero se abre el acetileno. Se abre un poquito el acetileno, ¿sí? Se enciende. Después se abre la de oxígeno. Hasta lograr la llama, digamos, ¿no? Ahora bien, eh, yo puedo, bueno, una vez que yo enciendo, ahí después yo regulo la potencia, ¿no? Acetileno, no acetileno de acuerdo a lo que yo necesito. ¿Sí? ¿Está? Primero entonces abro el acetileno, después enciendo y después abro el oxígeno. Y otra cosa. Y después para apagar, ¿cómo hago? Hago la inversa. Cierro la del oxígeno y después la del acetileno. ¿Sí? Y otra cosa. Ojo a las manos con grasa, ¿eh? O guante con grasa. Cuidado con eso, ¿eh? ¿Ah? Porque es sumamente acetileno, si hay una fuga de acetileno y tu mano está con grasa, guarda, ¿eh? ¿Ah? Puede tener un accidente muy grave. ¿Ah? ¿Ah? Y eso es puta grasa o aceite. De hecho, en el taller siempre uno está engrasado. ¿No? Hay que tener mucho cuidado. Los guantes, por eso es que acá las gafas protectoras, ojo, las gafas limpias, ¿no? Los guantes son para soldar con limpio, tiene ese guante limpio, ¿ah? Para ese trabajo, ¿no? En el taller a veces usa guantes, digamos. Con ese guante no puede ir a soldar con acetileno. Porque si eventualmente tenés una fuga de acetileno y te agarra la mano con grasa, es lo que pasa. Bueno, ¿está? Así como vienen, digamos, sopletes para hacer soldadura, también vienen sopletes de corte. Para eso vamos a utilizar una llama oxidante, ¿no es cierto? ¿Está? Los sopletes de corte tienen esta forma, son sopletes mucho más robustos, los picos son mucho más robustos. ¿Está? Este es un juego de picos para, pero los para corte tienen así, ¿no? Y acá, fíjense, esta es una válvula, es como de gatillo, ¿tá? Es un gatillo que justamente habilita o no el oxígeno, digamos, más o menos oxígeno. O sea, y la llama está encendida, pero vos cuando querés cortar, le apretás así, sale mucho oxígeno, digamos, ¿tá?
Dar ahí una llama muy azul, muy potente para corte, ¿no? ¿Ah? O sea, el cabezal básico es el mismo. Hay algunos que son distintos, ¿no? Pero no es el mismo y se cambia. Esta es la parte del soplete de corte. Vamos con lo que es soldadura. Eso sería todo lo que es soldadura oxiacetilénica, ¿sí? ¿Ah? Material para estudiar esto hay un poco más, hay más. Bueno, la soldadura aluminotérmica o por termita. Bueno, esto también yo aprendí en campo, digamos, una vez cuando este, hacer una subestación transformadora. Bueno, en realidad de hacer la dirección de una obra, digamos, ¿no? Eh, bueno, ahí vi cómo, cómo era esta soldadura, digamos, ¿no? Esto se usa mucho para hacer puesta a tierra, ¿sí? Para lo que es malla, las mallas de las estaciones, las estaciones transformadoras. Es como hacer la puesta a tierra, que ahí tiene que ser todo mallado, mallas, digamos, ¿no? Mallas con cable de cobre, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer la unión? Y se usa esto, digamos. Eh, y es una cosa loco, loco como sueldo. Impresionante. Funciona así, digamos, esto es molde, ¿eh? Bueno, esto se usa mucho también para soldar vía de tren, fíjense cómo no es que las vías están sueltas, solda con esto, digamos, vía de tren. Y se usa se usa molde, ¿ya? Es casi que es un proceso de fundición y moldeo, es un proceso de fundición y moldeo, solo que, digamos, la pieza se pone dentro del molde, es es una caja, ¿sí? Es una caja, se arma, se ensambla eso, ¿ah? La pieza está adentro, y acá arriba pone el material base, digamos, el material de aporte con un elemento que reaccione, digamos, ¿no? Que genere una combustión, digamos. Se produce la combustión, eso en realidad se genera una especie de combustión muy espontánea. No sé si llega a ser una explosión, pero sí espontánea, es una combustión muy rápida. Funde el material de aporte decanta hacia abajo y se mete dentro del molde. Y cuando se mete dentro del molde, se llena el molde, el material líquido, se mete en cualquier lado, en el líquido, digamos, ¿no? Y bueno, y se, justamente eso, hiper caliente, digamos, se mete y, bueno, y se mete en el espacio, digamos, ¿no? Fundido. Y bueno, y después se enfría y suelta, digamos. Eh, el calor necesario para este tipo de soldadura se obtiene gracias a una reacción química exotérmica de una mezcla de óxido de hierro, es óxido de hierro lo que se utiliza, con partículas de aluminio. ¿Sí? Óxido de hierro con aluminio, muy fino. ¿Sí? De este modo, el metal líquido resultante constituye el metal de aporte, el hierro. Se emplea principalmente para soldar roturas y cortes en piezas pesadas de hierro y acero en campo, como por ejemplo los rieles de la vía de tren. Otra aplicación son las puestas a tierra de los centros de transformación. No necesariamente tiene ese centro de transformación, puede ser una puesta a tierra cualquiera, puede ser el cable de puesta a tierra con una jabalina, por ejemplo. Hoy en la actualidad eso casi la mayoría se hace con un toma cable, ¿no? Pero hay casos donde directamente acá se puede ver, la jabalina con un cable, ¿no? ¿Ah? Perfecto. A ver acá un poquito la imagen. Acá está. Bueno, y una combustión, o sea, es un mechero, ¿no es cierto? En algunos casos se usa un poquito de, no sé si borracho, pero sé que con un mechero se le enciende y es una combustión muy rápida, ¿no? Polvo de óxido de hierro con partícula de aluminio, ¿no?
Acá está el crisolcito, acá tenemos, por ejemplo, pieza, ¿no es cierto? Acá tenemos el espacio para la soldadura por termita, ¿no? Tenemos un puerto de calentamiento, un tapón, la puerta, digamos, como canal, como la bebedero, ¿no es cierto? El canal principal, ¿tá? Acá tenemos lo que es como la mazarota, ¿eh? En fin, es muy parecido a lo que es fundición y molde. ¿Qué ventajas tenemos con esta soldadura? Bueno, tenemos, se eliminan problemas derivados de la unión de dos metales, que es la oxidación y la corrosión. La soldadura aluminotérmica produce la continuidad física en la composición del metal, es decir, se comporta como si fuera una sola pieza sin empalme. Acá tenemos una, por ejemplo, para hacerla justamente de la vía de tren, ¿bien? La conductividad de la unión aumenta al aumentar la sección del empalme. Al ser un tiempo de soldadura muy pequeño, no se dañan los conductores, incluso sobre conductores aislados, en el caso de la parte eléctrica. ¿Tá? Y al ser una soldadura de alto punto de fusión, 1600 grados, tenemos una pulgadas. La facilidad del procedimiento, eficacia de la soldadura, ligereza del equipo, es necesario y fácil aprendizaje. Inconveniente, es necesario un molde para cada tipo de unión, eso es cierto. Digamos. Para cada forma a unir, yo necesito un tipo de molde. Esto también lo pueden pipear en internet. Hay muchos ejemplos, digamos. Acá está el Crisolver. Acá es justo que se está produciendo la fusión. Bien. Vamos a lo que es soldaduras por presión y por fricción. Bueno, esto la verdad es una cosa muy interesante. Este proceso de soldadura es muy, muy interesante. Yo la verdad que cuando me puse a investigar esto, que, wow, bueno, qué, qué capo que es. Yo nunca me imaginé que se podrían lograr unir piezas con estos métodos, por fricción. La soldadura por fricción es un proceso de penetración sólida, estado sólido, en el cual la coalescencia se logra mediante calor por fricción combinado con presión y sin función de la parte del empalme, cuando se lleva a cabo de manera apropiada. La unión mecánica entre los materiales se hace por penetración irregular, una especie de mezcla o aleación debido a la temperatura lograda y la presión ejercida durante el proceso. Es decir, los materiales friccionan, se logra un estado muy, muy pastoso plástico. Cuando se llega a ese estado, ejerce presión y se deja ahí y eso queda unido muy bien. O sea, esto, la soldadura por fricción es la soldadura más confiable. La soldadura por fricción es la más confiable. Eh, eh, como dice acá, la unión mecánica entre los materiales se hace por penetración irregular, una especie de mezcla o aleación debido a la temperatura lograda y la presión ejercida durante el proceso. No utiliza metal de relleno, no utiliza fundente o gases de protección. Es uno de los métodos de soldadura más confiables que hay y es por ello que se utiliza en aplicaciones principales, se centra en la industria. Fíjense dónde se aplica esto. Industria aeronáutica, aeroespacial. Fíjense, mandar algo que se te joda allá arriba con una soldadura que se te fisuró. ¿Sí? Bueno. Y ahora, en la actualidad, está tomando campo la industria automotriz. La que viene vamos a ver un ejemplo de aplicación concreta de la soldadura por fricción. Puede ser implementado en la unión de láminas de metal, chapas y chapones,
válvulas para motores, eje de turbocompresores y turbinas. ¿Sí? Imagínate vos, imagínense una turbina, un eje de turbina. Pónganse, se jodió. Es casi muy poco probable que ocurra, pero puede ocurrir, ¿eh? Pónganle que vieron que el motor de la turbina, ¿no? Gira, pónganle 9.000, 12.000 RPM, gira de 400, 500 grados, eso no va a rodamiento, va a cojinete. Y se utiliza una lubricación que se llama lubricación que ellos tuvieron, seguramente estudiaron Petrov y esas cosas ahí en el mecanismo de máquina, ¿no? Utiliza lubricación a presión, digamos, y hidrodinámica, ¿no es cierto? Fíjense que se jode la bomba de aceite de la central, que manda aceite a los. Resulta que la turbina giró y no estaba la lubricación adecuada. Se peló el eje de la turbina, imagínense. No puede, ahí no se puede rellenar nada. Y el rotor de la turbina no lo vas a tirar. Puede cortar el eje, y después se puede unir un eje nuevo y se une. No vas a poner un tipo solar con un electrodo ahí. No, ahí se suelda por fricción. Por fricción. Fue lo mecanizado. Por ejemplo, las punteras de los. Fíjate vos, tenés que fabricar, no sé, las punteras de los. ¿Vieron son caños en realidad? Caños que se utilizan para hacer perforaciones. Es decir, tenemos la broca en la punta y después tenemos los caños, ¿no es cierto? Los caños se van enroscando con una rosca cónica. La puntera esa hay que soldarla al caño. Lo que hacen perforaciones, digamos, ¿no? O sea, para petróleo, bueno, no petróleo no, pero por ejemplo para agua, digamos, ¿no? Todos esos caños que son caños, tienen una punta. Imagínate vos, se te corta un caño ahí abajo, digamos, en el pozo, digamos. Problema de soldadura. Morir, o sea, tiene que ser muy confiable, esa soldadura tiene que ser confiable, digamos. ¿Entiendes lo que yo digo? No, no se puede cortar la puntera, digamos. ¿Ah? Bueno, para ese tipo de casos se utiliza la soldadura por fricción, digamos. Válvulas para motores, ejes de turbocompresores y turbinas hidráulicas, tuberías roscadas de perforación petrolera o estudio de suelo. ¿Sí? ¿Está? Son algunos ejemplos donde se puede aplicar eh, el proceso de soldadura por fricción. Principales ventajas del proceso. Se pueden unir metales disímiles. Esto es algo maravilloso, digamos. Poder unir, por ejemplo, aluminio con acero, cobre con aluminio, aleaciones de níquel con acero. Defectos mínimos o nulos en comparación con soldadura por fusión. Proceso muy rápido. Es un proceso, pero yo vi unos videos ahí, impresionante. Es impresionante lo rápido que sueldan. 2 a 100 veces más rápido que la soldadura por fusión. Imagínense lo que es. Fácil de automatizar y producción en masa. O sea que, de hecho, este proceso está pensado, se justifica aplicarlo para producciones seriadas. Cuando tengo que fabricar muchas cosas. O trabajos muy puntuales, en donde por otro método no es factible utilizar la reparación de un eje, por ejemplo, de una turbina, un turbo compresor. No necesita mucha preparación de la superficie. Las superficies mecanizadas, cortadas con sierras o cizallas, se pueden unir mediante soldadura por fricción, aunque la presencia de lubricante o aceites no está permitida. O sea, que yo hago un corte, por ejemplo, uso una emulsión. Bueno, no tener que sacar todos esos restos de emulsión, digamos. ¿Ah? Y otra cosa, es un proceso limpio y también seguro ahí había que negarle, seguro para el operador. O sea, no hay emisión de rayos ultravioleta, ni bajo de la vista.
por ejemplo una soldadura con electrodo revestido. Yo tengo que tener toda una cosa así, peligro de explosiones, no hay nada de eso. ¿Ya? O sea que también tenemos muchas ventajas en ese sentido. Bueno, acá se puede ver, esto es por ejemplo soldadura por fricción batida, se llama así. ¿Ya? Se obtiene un batido, esto es algo increíble, o sea, esto es por ejemplo para hacer uniones, por ejemplo de dos piezas así o dos piezas así. Acá se utiliza lo que denominamos va una herramienta, ¿no es cierto? Va un, esto es acá ¿cómo se llama esto? Tiene bueno, va un pin acá, es una herramienta de metal duro, eso, ¿no? ¿Tá? Y eso se empieza a girar, ¿tá? Empieza a generar calor, se mete, ¿sí? Fíjense cómo es, ¿ven? Empieza a girar, pues cuando él empieza a calentar, ejerce presión, se mete, ¿tá? Y después avanza. Y eso va generando así, digamos, va calentando y va, digamos, como dejándolo plástico el material, ¿no? ¿Tá? Y generando la unión, ¿no? ¿Tá? Avanzando hasta que llega, después se saca y la pieza queda unida.